Bienvenidos a este su canal Alelia Astral. Los invito a quedarse hasta el final porque de esta manera apoya nuestro refugio de animalitos rescatados con el tiempo de visualización. Quiero contarles que es importante también que se suscriban para que participen en los en vivo en los cuales les respondo preguntas gratis y así también el viernes participen en su lectura personalizada. Contarles que esta es una lectura general, si el día de hoy no resuena pueden ir a su ascendente, no tiene una fecha específica para escucharse y si no resuena simplemente déjenlo pasar. Bueno, vamos a comenzar. Esta lectura tiene varias partes. Vamos a dar un mensaje general, luego el amor y luego la prosperidad. Comenzamos. Primer mensaje de parte de los angelitos para todos mis Libra y les dice: obra con humildad. Hay dos cosas importantes para obrar con humildad y que me resuena decirles a todos los Libra. Primero es que necesitan reconocer que necesitan ayuda en este momento. Hay algo, hay una situación, hay un problema que se les salió a ustedes de las manos. Y es importante darnos cuenta de que a veces no todo lo podemos hacer, sino que también nuestros amigos pueden ser un gran apoyo, nuestra pareja, nuestra familia y, ¿por qué no?, ayuda profesional. Lo segundo es que también en cuanto a la humildad, me dice que hay una persona que te lastimó muchísimo y que puede que tú tengas la oportunidad durante estos días de cobrar venganza y no hay que hacerlo. Libra, realmente no te conviene, solo ganarías un mal karma. Segundo mensaje para ti: sé desprendido con el indefenso. Nuevamente nos habla acerca de actuar con humildad, de no aprovecharnos de la vulnerabilidad de estos días. Créeme que se te va a presentar la situación en bandeja de oro para poderle hacer daño o cobrártelas por alguien que te lastimó, pero el universo te está previniendo y te está diciendo: esa no es la manera correcta de actuar, ¿ok? Y te dice: escribir es tu fuerza. Si sientes que aún esta herida no está del todo sanada, Libra, si sientes que aún faltan cositas como por trabajar allí, cositas que aún necesitas resolver con esta situación o con esta persona, quiero decirte que es súper importante hacer catarsis y escribir una carta despidiéndote de esta persona, haciendo un cierre, te va a ayudar muchísimo. Bueno, esto ha sido el mensaje general para todos mis amigos de Libra y pasamos al mensaje para los que tienen una conexión especial con alguien. Puede ser el crush, el novio, la esposa, la amante o una relación que no tiene un título. Pueden estar peleados o juntos en este momento, pero ahí viene ese mensaje. Después de este sigue el mensaje de tu ex, así que no los vayan a confundir, porque en este aún hay una relación. Primero, mensaje, pensamientos de esta persona hacia ti. Bueno, es alguien que te admira mucho, alguien que se siente súper orgulloso y que le habla de ti a los demás. Te lo cuente o no, esta persona le habla muy bien de ti y siente como si tú fueras alguien perfecto, alguien completo, la mujer más completa, el hombre más completo, el ser más completo sobre la faz de la tierra. Definitivamente no hay alguien como Libra, se siente totalmente orgulloso. Es de estas personas que si pudiera andar con una camiseta con tu foto impresa diciendo yo amo a Libra, lo haría. Pero literal, bueno, hay gente loca. Pero sí, esa es la manera en que esta persona te admira. La carta de la luna, por su parte, me habla, sin embargo, de que puede haber una conspiración para separarlos a ustedes y esto genera intranquilidad en tu personita especial. Me dice que hay gente que le habla, que le dice mentiras respecto de ti, como lo ven tan enamorado, tan enamorada, intentan decirle que estas son falsas ilusiones, que realmente son mentiras, intentando generar en él como una decepción. Pero la verdad es que el amor es más fuerte. La carta del astro invertido, por su parte, me habla acerca de esas personas que intentan generar este desencanto. Mucha energía negativa alrededor de la relación de Libra. Y básicamente es una persona del pasado. Me dice que es alguien que ya conoce a Libra y que probablemente siempre ha estado como enamorado o enamorada, o es un amigo muy del pasado, pero es alguien que en cuanto a su vida sentimental es bastante feliz y también quiere lo mismo para
para los demás. Veo que es una persona con una energía muy, muy baja, vibra muy, muy bajo. La carta de las dificultades, sobre todo esto que intentan como generar, como causar entre ustedes dos, Libra, pero se puede solucionar porque o sea, la cuestión a veces es que cuando nosotros manifestamos tanto que tenemos una persona súper especial, hay gente como que le causa roncha, le causa envidia, le causa mala vibra, intenta desanimarnos, pero tu persona especial es súper orgullosa de ti. Sí, aquí me aparece, este puede ser un señor, un hombre mayor, una energía masculina mayor, y es alguien que se cree con la autoridad moral para venir a hablar sobre las relaciones de los demás, pero ¿qué va? Aquí está la carta de la fortuna. Voy a subir un poquito las cartas para que la puedas ver tú mismo, tú misma. Y la carta de la rueda de la fortuna me dice que es una situación sobre la cual tú sales triunfante. No importa cuánto le vayan a hablar, cuánta cizaña quieras sembrar en medio del trigo, pero tú vas a salir triunfante de esta situación, Libra, así que no te preocupes para nada, porque de verdad que vas a poder resolver toda esta situación a tu favor. La carta de la picota me dice que esta es la carta de la disciplina y del sacrificio. Pero ¿cómo lo interpretaría yo en medio de toda esta situación? Como que me está diciendo, me habla acerca de la constancia, de que no es tiempo para comenzar con estos juegos de terminamos, volvemos, terminamos, y si tu relación ha venido así, es el momento de ponerle una solución a esta situación y de tomar una determinación. Si tú quieres continuar con él o con ella, que veo que puede ser una muy buena continuación, es tiempo de no caer más en ese juego de terminar y volver. Respecto a esto, la carta de la herencia me dice que si tienen familia, puede ser un apoyo, un soporte importante para poder tomar esta determinación de ser constantes en la relación. Veamos qué les cubre de parte del tarot de los ángeles. Y les dice, iniciarás un nuevo ciclo como pareja. Recuerden que estas cartas las saco como pareja. Entonces, iniciarás este nuevo ciclo, iniciarás esta nueva etapa en la cual creo que estas personas pues ya no van a estar ahí fastidiando y molestando porque se van a cansar. Pasamos a la lectura respecto a tu ex. Para todos aquellos que quieren saber del ex. La carta del ciclo, pensamientos de esta persona hacia Libra. Me dice alguien que está buscando un consejo sobre cómo actuar. Alguien que quiere acercarse a Libra, alguien que quiere un nuevo inicio. Miren que aquí aparece el sol y la luna. Y esto me habla el sol de un nuevo inicio y la luna de una situación en la cual quiere fecundidad, en la cual quiere que las cosas se den de la mejor manera posible. Incluso si esto puede llevar a un embarazo, a construir un hogar, una familia. Es alguien que quiere acercarse a ti, pero no sabe cómo hacerlo, cómo hacer las cosas y por eso está buscando o va a pedir un consejo durante estos días. Aquí me habla sobre la desunión, de la pelea que hay en este momento, la división y cómo ha causado intranquilidad. En este momento esa persona no siente paz. Me dice que esta ruptura puede ser algo pasajero, algo que tiene realmente solución. Y me dice que es alguien que luchará por ti, especialmente si son de signo Escorpio. En cuanto a esto, me dice la carta de la luna, cuidado con los falsos amigos que intentarán como desanimarte de poder realizar, como culminar todo esto con tu ex. El cielo te da el poder de sanar. Realmente viene una época de sanación, de restauración. Siento mucha energía de restauración en esta lectura respecto a tu ex. Entonces quédate porque la verdad te conviene muchísimo. Esta persona te buscará, solo deja que primero hable con alguien que le aconsejará muy bien. Por allá se encuentra roncando Loki, un perrito más ancianito que tenemos, no sé si lo escuchan. Y vamos a preguntar ahora para los solteros, primero con el plano de lo económico de los solteros, porque para algunos de ellos pues no importa el amor. Y me dice la carta ¿qué? Esperen que estoy sin gafas. La carta del mundo invertido, que en este momento
te hace falta como un poquito de visión, ampliar la visión. Y me dice que puede haber como un medio hostil para conseguir los metas, los sueños o los proyectos que te has trazado, pero que no te preocupes porque a la larga se terminan dando. En el plano de lo sentimental, llega una persona de signo Aries con mucho deseo, con mucho fuego, con mucha pasión. Puede ser que todo esto inicie netamente en el plano de lo sexual. La carta de la fortaleza me dice que es alguien que en ti ve seguridad, fuerza, que es alguien que ve en ti mucha virilidad. Y la carta del emperador invertido me dice que tengan mucho cuidado con caer en esta relación simplemente como por sexualidad y por inmadurez, porque quizá algunos de ustedes todavía no están preparados para una nueva relación. Sería más conveniente como dedicarse a estar solos un tiempo. Me dice cuidado con esto y cuidado con el sexo casual porque podría tenerte embarazos no deseados o enfermedades de transmisión sexual. Respecto a esto, el tarot egipcio te dice en este momento la carta de la búsqueda. Es probable que esta persona venga hacia ti, no tú hacia ella o hacia él. Entonces cuidado. Y finalmente esta carta no va porque es como un título. Está tampoco. El tarot de los egipcios te dice en este momento: no faltes a tu palabra. Si ya tomaste la determinación de cortar con esto, cuando tomes la determinación de cortar con esta relación netamente sexual o de dejarle las cosas claras a alguien, pues mantente ahí, sí, porque si no luego todo se empieza a tergiversar y si las cosas no están claras entre la gente, sí o sí se producen confusiones y alguien termina lastimado. Para el plano económico, vas a recibir apoyo, un dinero importante o un ascenso, un respaldo importante de alguien mayor, alguien que tiene poder. Y a través de este 4 de oros invertido me dice que es alguien que está viendo que estás haciendo mucho esfuerzo para pagar algunas cosas, que está viendo como que presentas un obstáculo en un negocio, entonces te ayudará, te dará una mano. Aquí me habla acerca de ese obstáculo que genera retrasos en un triunfo. Número de la suerte para ti hoy, el número 2, y a ti que llegaste hasta el final, agradecerte y bendecirte porque por ti podemos alimentar nuestro refugio de animales rescatados. Contarte que los requisitos son: primero, estar suscrito a este canal; segundo, activar la campanita de notificaciones y darle like; tercero, escribir la palabra sueños en los comentarios; y 4, imprescindible sí o sí, seguir nuestro canal aliado Horóscopo Ancestral, cuyo link está en el primer comentario. Allá deben también activar la campanita y seguirlo. Los llevo en mi corazón. Bendiciones a todos ustedes. Hasta la próxima.